Listo, buenas noches con todos los presentes, quienes ya se han ido sumando a esta reunión. Como les indiqué al inicio, gracias por la puntualidad y bueno, vamos a empezar. Les doy la bienvenida a nuestra charla técnica virtual de requisitos de calzado de seguridad y trabajo según la norma técnica. El día de hoy esta charla va a estar a cargo de la unidad de laboratorio del CITECA Lima. Eh, Van a estar acompañándonos dos integrantes del equipo de laboratorio. Y bueno, aclarar si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda con respecto a la información que les han preparado para el día de hoy, por favor, háganlas a través del chat. Como ya saben, hay un chat del Zoom. Vamos a estar atendiéndolos, José Ime, de hecho que yo creo que hay algunos que ya lo identifican acá en la sala. Él va a estar también revisando sus preguntas, tomando nota para que al finalizar la información, pues van a estar tomándolo para responderlo, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, les doy el pase a la licenciada María Luz Meneses, que es coordinadora de la unidad de laboratorio del CITECA Lima. Buenas noches, Marita, si nos escuchas. Buenas noches, yo le hice. Muchas gracias. Listo. Bueno, gracias, Yoleisi, y agradecerles a cada uno de darse este tiempo para poder compartir información importante sobre este tema del calzado de seguridad y calzado de trabajo. Y bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar a proyectar. Mm, Quisiera saber si se ve bien, si se ven las pantallas. Sí, sí se logra visualizar. Gracias, gracias, Yuleisi. Bueno, como mencionaba, vamos a ver este tema importante sobre los requisitos del calzado de seguridad y de trabajo según normas técnicas. Y de hecho, siempre ha habido muchas consultas referentes a este tema y lo vamos un poco a lucidar, vamos a ver estas diferencias entre un calzado de seguridad y un calzado de trabajo. Y bueno, antes de poder explicar estos requisitos, ¿no? Del calzado de seguridad y de trabajo según las normas técnicas, es muy importante tener claro algunos puntos que siempre nos va a ayudar a poder impulsar, ver un panorama diferente y el por qué hacemos esto, ¿no? Y el por qué queremos que estos tipos, no solamente estos tipos de calzado, pues cumplan con requisitos, exigencias, ¿no? Y por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, para tenerlo bastante claro, es de que obviamente vivimos en un mundo donde hay una competitividad a nivel global, no solamente dentro de nuestro país, sino también a nivel mundial. Entonces, me pongo en ese lado como fabricantes, tenemos que ir a ese paso, porque si no vamos en ese paso, o sea, si no vamos avanzando, pues nos vamos a quedar como a un costado, ¿no? Nos vamos a quedar atrás y no queremos eso. Queremos que ustedes den esos pasos firmes para seguir avanzando. Obviamente viendo cuáles, qué características, propiedades, materiales, tecnología, desarrollo y finalmente para qué. Para poder satisfacer necesidades de clientes que cada vez piden otras cosas, son mucho más exigentes cada vez más, ¿no? Y eso tiene que ir con la par de que tenemos que ser más competitivos, ser más eficientes, más eficaces, cumplir con parámetros de calidad. Y justamente estos parámetros para estos tipos de calzado, pues los piden con mucha más exigencia porque están dentro de cadenas o vamos a decir sectores donde piden esas exigencias dentro de, por ejemplo, un sector minero, ¿no es cierto? Un sector quizás eléctrico y seguramente poco a poco irá caminando en ese tema un sector industrial.
pero nosotros tenemos que ir a este compás, si no nos vamos a quedar, ¿no? Entonces queremos satisfacer necesidades, ¿no? Y finalmente se van a llevar o vamos a ver lo tangible justamente porque van a haber ventas, ¿no? Y el cliente va a estar satisfecho y van a volver a solicitar de nuevo. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Pero en el marco de todo esto, surgen muchas necesidades que tenemos que adoptar. No solamente el hecho de cumplir requerimientos es decir, ya, voy a cumplir de esta manera, sino es que tenemos que ver hacia adentro de una empresa, ¿no? Esto significa que la empresa tiene que comenzar a adoptar estrategias que le van a permitir llegar a esto. ¿Y qué estrategias podemos, o que lo que en este caso la empresa puede llevar o puede comenzar a plasmar justamente en ir estableciendo sistemas de calidad? Yo seguramente ustedes los han escuchado. Y a veces uno dice, uy, esto es muy engorroso, me va a tomar mucho tiempo. Pero la verdad, realmente te ayuda a tener un orden, a tener una organización mucho más ordenada, tener un flujo, ¿no? ¿Y por qué hablamos de todos estos aspectos? Estamos hablando de un sistema de calidad donde tenemos que ver varios tipos de procesos, desde la compra de materiales, tu propio proceso de producción, cómo haces todo el tema de almacenamiento de materia prima, almacenamiento de producto terminado, cómo se realiza la compra, o sea, hay muchos procesos, ¿no? Pero hay procesos que en el marco de eso también son muy importantes y que nos hacen mucho reflexionar, como por ejemplo el control de procesos de compras o selección de proveedores o control de insumos. ¿Y por qué hablamos de este tema? ¿No? Todavía no estamos hablando de los requisitos y por qué hablamos de esto. Porque es importante tenerlo claro, porque muchas veces vivimos del día a día. ¿Qué significa? Que las empresas tienen un solo proveedor por cada tipo de material. Y eso no es adecuado. Lo ideal es tener mínimamente dos proveedores. Si tu cliente te pide un producto con ciertas características y en ese momento tú le pides a tu cliente porque le vas a dar un tiempo de entrega, ¿qué pasa si ese cliente no te puede dar en la fecha, tu proveedor no te puede dar en la fecha que el cliente te está solicitando? No vas a poder llegar porque puede ser por X motivo, quizás no tiene la materia prima en ese momento, le faltó un insumo, algo sucedió. Entonces, debes tener otro proveedor. Y eso es importante. No solamente tener dos proveedores por cada materia, como mínimo, lo ideal es tener aún más, sino que sean proveedores que cumplan las características que tienen. ¿Qué quiere decir? Proveedores que cumplan parámetros en función al producto. ¿Qué quiere decir? Parámetros que cumplan en función a una norma, en función a un tipo de calzado, que puede ser un calzado de trabajo, puede ser un calzado de seguridad, que es lo que vamos a hablar ahora, o también otro tipo de calzado, calzado de dama, calzado escolar, por ejemplo, ¿no? Y es tener preparado un antes y no en el momento. Entonces tenemos que trabajar mucho en una cultura de prepararnos antes y no vivir en el momento, sino ya tener todo un tema preventivo, tener todo armado, saber con quiénes cuentas con cada tipo de material. ¿Por qué? Porque finalmente, como fabricante de calzado, vas a obtener un producto, ¿no? De ti dependen, hay partes del proceso que dependen directamente de ti, pero vas a tener un producto final que finalmente va, bueno, redundando, va a satisfacer una necesidad de tu cliente. Tú quieres que tu cliente te vuelva a pedir, no que sea una sola compra, sino que te vuelva a pedir. Entonces, tienes que crear esos lazos de confianza, ¿no es cierto? De confianza en la cual vas a cumplir características que te está pidiendo, ¿no? Que ellos te crean confiabilidad. Entonces, eso es muy importante. Y por ello, hablando este preámbulo que es muy importante y que nos hace mucho reflexionar y que tenemos que trabajar mucho en esto,
es que conlleva justamente a estas normas que vamos a hablar el día de hoy sobre una norma que se llama la NTP ISO 20345, que nos habla de un calzado de seguridad, y la NTP ISO 20347, que nos habla de un calzado de trabajo. Entonces, aquí comenzamos, antes de hablar los requisitos, ¿qué diferencia hay en un calzado y otro? A veces me dicen, mira, necesito un calzado tal, un calzado de seguridad, pero ¿qué diferencia hay uno con el otro? Por eso es muy importante, las normas están las definiciones, para tenerlas claras y hablar en un mismo lenguaje de una misma manera. No es lo que yo me creo, yo supongo, sino ya está establecido a nivel internacional. Antes de hablar con la definición, quiero indicar de que las normas son voluntarias, ¿no? Son voluntarias. ¿Qué significa? Que tú las tomas y las comienzas a usar. A eso se llaman voluntarias. Los reglamentos son obligatorios. El único reglamento que tenemos en el marco de calzado es el reglamento técnico andino, donde aplican todos los tipos de calzado, aplica el calzado del trabajo, pero no aplica el calzado de seguridad. ¿Ya? Entonces, pero una norma técnica que es voluntaria, sí se puede convertir en algo exigente. ¿Cuándo se convierte en algo que sí la debes cumplir? Cuando tu cliente te lo pide. Cuando, por ejemplo, los procesos de licitación las adoptan, tienes que cumplirla, ¿no? Entonces, ahí, si no la cumples, no vas a poder entrar dentro de este proceso. Entonces, qué importante es tener claro esta diferencia, ¿no? Pero qué importante también es como fabricante que tú la adoptes, que tú la trabajes, comiences a saber cómo se encuentra tu calzado, cómo está tu calzado. ¿Cumple estas exigencias? ¿Alguna vez hiciste, lo diferencias? ¿Sabes qué parámetros tiene? ¿Cumple con las normas? Entonces, esas interrogantes las vamos a ir viendo acá poco a poco, ¿no? Ahora, eso es importante que lo tengan muy claro. Ahora, ustedes dirán, dice NTP ISO. ¿Qué significa eso? Ahora les voy a explicar. NTP significa Norma Técnica Peruana, Perú. Van a encontrar también norma técnica chilena y norma técnica mexicana. Por cada país hay una norma técnica. Pero acá hay una diferenciación. Dice ISO. Cuando ustedes vean la palabra ISO, significa que esta norma peruana ha sido homologada a la norma ISO. La norma ISO es una norma internacional que dentro de la cúspide, vamos a decir un triángulo, dentro de la calidad de las normas o de uso a nivel mundial, es la que está terminando la punta, es el nivel más alto. ¿Por qué? Porque casi todos los países del mundo usan una norma ISO. Las NTP, si solamente veríamos solo NTP y no ISO, significa que es una norma solo del país, del Perú. Pero cuando ven ISO, ya es que está homologada y es a nivel internacional. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, de una norma técnica peruana, en rango la siguiente son las normas de los grupos económicos. Por ejemplo, una norma de la comunidad andina tiene mayor peso porque tiene un alcance, una influencia a nivel de los países de la comunidad andina, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, ¿no? En cambio, NTP solita es en este caso del Perú, pero la ISO tiene a nivel internacional. Eso les comento para que ustedes también tengan claro cuando también hablen esos temas y lo puedan tener, puedan diferenciarlo y hablar claramente en estos puntos. Ahora sí, miren lo que dice en el calzado de seguridad según la 23445. Dice, calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes y están equipados con topes de seguridad que ofrecen protección al impacto y frente a compresión. Mientras que el calzado de trabajo, miren, según la 20347, dice, calzado que incorpora elementos que protegen al usuario de las lesiones que pueden ocasionar los accidentes. Y nada más.
Si ustedes se dan cuenta, el primer párrafo es igual. ¿Qué se diferencia? El segundo párrafo. Y ahí está la diferencia entre un calzado de trabajo, que es este, y un calzado de seguridad. ¿En qué se diferencia? Es que el calzado de seguridad lleva topes o punteras de protección o de seguridad. Bueno, en este caso es de seguridad porque vamos a hablar calzado de seguridad, ¿no? Mientras que un calzado de trabajo no lo lleva. Un calzado de trabajo tiene características de protección, ¿no? Para ciertos posibles riesgos que pudieran ocurrir, que puedan suceder, pero no llevan una puntera de protección. Y la puntera de protección es para proteger los dedos. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto, de una compresión, que son los parámetros que son importantes y que diferencian a un calzado de seguridad. Entonces, quiere decir que todos los parámetros que tengan que ver con la puntera están establecidos y diseñados para un calzado de seguridad, más no para un calzado de trabajo. Pero vamos a ver durante los requisitos que sus especificaciones son las mismas. Vamos a irlas viendo, pero lo que les diferencia totalmente es un calzado, es las punteras de protección, y ustedes muchas veces también preguntan, ¿y esas punteras son de metal? Miren, la norma no hace ninguna diferenciación si es de metal, si es de policarbonato, ya vamos a entrar al tema de plásticos y derivados, policarbonato, neolite y otros tipos de otros materiales. Finalmente, es una puntera que debe cumplir la función de proteger los dedos del usuario, ¿no? Y vamos a ver ahí algunos casos. Entonces, yo creo que con esto ya quedó bien claro la diferencia entre un calzado de seguridad y un calzado de trabajo. Y bueno, ahora sí vamos a ver el tema de requisitos y los métodos de ensayo. En este caso, como bien les expliqué, hemos visto que la NTP ISO 20345 es una norma de requisitos, te da valores de requisitos y también te indica los métodos de ensayo, pero es exclusivo para calzado de seguridad. Ya tienen ustedes claro que es un calzado de seguridad. Y la NTP ISO 20347 es una norma de requisitos, pero para un calzado de trabajo, donde también no solo nos da los requisitos, sino también los métodos de ensayo. Y bueno, vamos a comenzar con los componentes del calzado. Obviamente comienzan a describir los requisitos en función a las partes del calzado. Entonces, como ustedes saben, aquí vamos a ver la parte que está acá abajo. Esto se llama piso, pero cuando no tiene el taco se le llama todo suela o firme. Y toda la parte superior que vemos acá se le llama corte, ¿no es cierto? O empeine. La pieza que está acá se le llama capellada. La capellada es parte del corte. La capellada no es esto. Todo lo que está en la parte superior se llama corte o empeine. ¿Ya? Lo que les estoy explicando está en base también a una norma técnica de terminología en calzado. Entonces, ahí estamos cambiando muchos términos. A veces puede ser que la parte superior no lleve capellada porque puede ser solo una pieza que cubra todo. Pero la capellada es una pieza que está ubicada en la zona donde están los dedos. Esa parte se le llama capellada. Y bueno, tenemos el forro, tenemos ya el forro, la parte interna, la plantilla, que es la que tiene contacto con la planta del pie, y luego la palmilla. No se llama falsa. Ese es un nombre muy, vamos a decir, coloquial en nuestra industria, pero su nombre correcto es palmilla. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Si ven alguna especificación o una característica, ustedes pueden
observarlo pueden indicar, ¿no? El nombre correcto según la norma es palmilla, y no falsa. Y bueno, así vamos a comenzar a ir viendo punto por punto. Vamos a ver algunas fotos y algunos videos para quedar un poco más claros, que no piensen que solamente es las letras, ¿no? Vamos a ver, en el caso de la suela, por ejemplo, hay varios parámetros, hemos puesto algunos nada más. Por ejemplo, la abrasión. ¿Qué significa la abrasión? La abrasión es esta característica, esta propiedad que va a determinarse para poder evaluar si ese material se desgasta tan rápidamente o no. Eso es lo que va a evaluar, el desgaste del material. Entonces la norma te dice, si el material, en este caso, que no sea todo caucho, todo polimérico. Cuando leamos todo caucho, todo polimérico, significa que el calzado no es todo, todo absolutamente, la suela, el corte, todo es de caucho o de un material polimérico. Si no es así, entonces aplicaría este primer párrafo. Entonces, ¿quiénes aplican ahí? Cuando la suela es de caucho o de cualquier otro material, puede ser de PU, puede ser de PVC, y la parte superior es de cuero, ¿ya? Entonces, en ese caso, el desgaste del material te habla en función a la densidad. Miren, ya no te habla si es que el material es tal material, si es caucho, PU, PVC, no, simplemente se basa en función a la densidad. Y ahí se separan dos grupos. Si la densidad es menor a 0.9, ¿quiénes estarían en menor a 0.9? Los que son mucho más blandos, ¿no? No son tan compactos, los que son más porosos, como por ejemplo un poliuretano expanso, un PVC expanso, por ejemplo. En ese caso, te dice que su desgaste de ese material no debe pasar 250 milímetros cúbicos de desgaste de ese material. Pero si ese material tiene una densidad, o sea, la suela tiene una densidad mayor a 0.9, ¿quiénes estarían en 0.9? Los que son más compactos, por ejemplo, el caucho, el PU rígido, el PVC expanso, ahí están esos materiales. ¿Qué te dice? Que ese desgaste de ese material, esa pérdida de material no debe ser superior a 150. ¿Vemos? Acá vemos diferencias. Vemos diferencias en función a la densidad. Así se basan las normas internacionales, las normas ISO. Pero si tu calzado, que puede ser todo caucho o todo polimérico, por ejemplo, es solo un ejemplo, las botas poliméricas de PVC, las botas también de caucho, todo caucho. En ese caso, aplica este segundo párrafo donde te dice que la pérdida de volumen, el desgaste de material, es lo que te está diciendo, no debe ser mayor a 250 milímetros cúbicos. Por favor, si tienen alguna duda o consulta, escríbanlo en el chat mientras vamos viendo. Ustedes ahí van escribiendo para que no se vaya a perder ahí esas dudas y lo vamos a ver posteriormente. No se preocupen. Entonces, miren qué importante es ver este aspecto y lo pide la norma, ¿no? Ahora, flexión. ¿Qué significa la flexión? La flexión es que al momento de caminar, esa suela va a comenzar a flexionarse, que es normal, que es la forma normal como nuestro pie flexiona y ese material va a tener esa característica. ¿Y qué sucede? Al momento de caminar en el suelo, pues podemos encontrar varios objetos cortantes o punzocortantes y pueden ocurrir un pequeño cortecito y al momento de caminar ese cortecito se puede ir propagando. Como esta es una norma de calzado de seguridad y de trabajo, te pide que esa incisión no debe ser superior a 4 milímetros, ¿ya? Efectuado 30.000 flexiones. Lo vamos a ver, todo esto es en el laboratorio, ¿no? Eso es lo que te está pidiendo. Hasta ahora estamos viendo requisitos que son tal igual, mire, para la 2345 y para la 2347.
te dice la misma especificación, es ambos de la misma manera. Y luego, cuando hablamos de hidrocarburos, cuando tu cliente, o sea, y esto es algo muy importante, y les digo a ustedes como fabricantes, cuando fabrican los calzados, es importante saber cuál va a ser el uso. Si el uso es, por ejemplo, ya puede ser un calzado con una puntera de protección, porque lo quieren así, y el usuario está expuesto a un lugar donde hay presencia de hidrocarburos, puede haber presencia de petróleo, entonces no puedes usar cualquier material para el piso. Ese material del piso tiene que tener una característica, porque si no tiene esta característica, ¿qué va a suceder? O bien se comprime o bien se expande. Por eso está esta prueba, esta característica que se llama resistencia a los hidrocarburos. Y la norma te dice, y se expone el material a estos hidrocarburos y luego se evalúa el volumen. ¿Qué puede suceder? A veces se comprime o a veces se expande. Y te dice que no puede ser superior al 12%. Entonces, si ocurre eso, es que el material por el cual está hecho no está cumpliendo esa exigencia. Y luego tenemos esto que es la resistencia a la unión entre capas. Si esta suela está conformada por capas, porque puede estar conformada por capas, a veces no solo es un solo componente, sino por capas, entonces es importante hacerle la prueba del despegue entre capas. Ojo, si en el caso no está cosido. Obviamente allí hay un tipo de construcción donde hay los well donde están cocidos totalmente y ahí no aplicaría. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Se cometen muchos errores referente a ese tema, pero es importante hacerle esta prueba si es que no está cocido. Y la norma te dice que la separación entre la capa externa, ¿no? Y la capa adyacente, o sea, la que está el de los resaltes, o sea, las cocadas, con la parte interna, no debe ser inferior a 4 newton, a menos de que si es que ocurriera un desgarro, si en el caso fuera un desgarro, este valor se reduce en una unidad, hasta 3 newton. Eso es lo que te dice la norma, tanto la 20345, la 23447, calzado de seguridad y calzado de trabajo. Y bueno, ahora lo vamos a ver en fotos, para que no nos quedemos así con solamente con los valores, los números, ¿no? Las letras allí. Este es un abrasímetro donde se realiza justamente el desgaste, la abrasión, la pérdida del volumen, ¿no? El desgaste del material. Esto es una lija abrasiva, ¿no? Aquí tenemos un portaprobeta, aquí colocamos una probeta parte del material y luego eso va a comenzar a desgastarse el material y obviamente ustedes dirán, mira, acá veo una lija que es común, pero esta lija es una lija muy especial que tiene características, está estandarizado, lo traemos fuera, no lo hacen acá en el país, lo traemos desde Alemania y tiene características importantes, ¿no? Entonces, porque tiene que ser estándar, lógico, y luego esto comienza a girar y esto comienza a desgastarse. Entonces comienza a tener este movimiento circular que si lo estiramos en forma lineal, tiene un recorrido de 40 metros, ¿no? Entonces acá estamos viéndolo ya en el laboratorio, tiene características muy importantes, es muy fundamental ver el tema de la limpieza. Si la limpieza no es adecuado, es un punto crítico, podría afectar incluso los resultados, ¿no? Entonces, esto ya estamos viendo en el método de ensayo. Por ejemplo, en el tema de todo lo que es calzado de seguridad, trabajo y protección, hay una norma de método de ensayo que en la NTP ISO 20344, donde te habla el método de ensayo. Y ya eso es lo que aplica el laboratorio que tiene que cumplir bajo las características y exigencias que te pide el método, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver en el uso, ¿no? Si ese material que está conformando esta parte inferior del calzado no cumple estas características, pues miren cómo se desgasta rápidamente, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que el material mínimamente cumpla esa característica que te está pidiendo la norma. Entonces, una pregunta que nos diríamos, ¿no? Es,
¿Han evaluado alguna vez en su piso, no, en este material, si cumple la característica que te está pidiendo la norma? ¿La han evaluado? ¿Saben si cumple o no cumple? ¿Le has pedido a tu proveedor que cumpla esta característica? Miren, eso nos lleva mucho a pensar, ¿no? Que tenemos que estar preparados, que tenemos que cumplir características. Y bueno, acá tenemos un flexómetro, lo que les estaba explicando. Acá vamos a ver mejor en un videito. Aquí tenemos parte, este es del piso, esta es la parte de la suela, luego se hace acá una línea de flexión. Aquí se hace un pequeño corte, que esto está normado, sabemos la medida de esto, el cual se mide como incisión inicial, y luego comenzamos a flexionar en cantidades, o sea, en varios números de ciclo, luego vamos a ir parando y evaluando si este corte que se ha hecho se va incrementando, si va aumentando. Puede ser que ahí nada más quede, puede aumentar, o finalmente quedarse allí, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que no ocurra esto. Bueno, está un poquito oscuro, pero lo que ha ocurrido aquí es que se ha partido, ¿no? Ahora, muchas veces preguntan a qué se debe el que se pueda partir. Puede deberse a muchos factores. Puede deberse inclusive que si el espesor en esa zona es tan delgada, porque hemos visto muy delgados, que al momento de flexionar, ¿no? Las cocadas son gruesas y la zona interna, esa parte delgada, es tan delgada que se puede partir. Puede verse por diseño, puede verse por el proceso productivo, o sea, la fabricación del producto, no colocar adecuadamente la cantidad de insumos, a veces por colocar rellenantes dejamos de colocar otros aditivos o componentes importantes que son parte de la formulación. Entonces, hay muchos factores, no solamente en materiales, sino también dentro del propio proceso, en la temperatura, al momento de la presión, etcétera. Entonces, eso es muy importante tener ese control, ¿no? Y la única manera es justamente evaluándolo. Ahora, en el caso del calzado de seguridad y de trabajo, antes de hacerle la flexión hay una prueba preliminar, hay que evaluar si ese material es rígido o no rígido, porque si es rígido, pues no va a tener esa flexión, porque se va a comportar como una tablita, ¿no? No va a flexionar. Entonces se hace previamente esta evaluación, ¿no? Miren, acá estamos viendo mucho más claro. Puede verse por el material, como les digo, por el propio diseño. Entonces, no queremos que ocurra eso, sino por eso es importante de que se pueda evaluar antes de, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, un piso que ha sido expuesto a un uso donde ha tenido hidrocarburos, ¿no? Y quiere decir que este material no era adecuado para este uso. Entonces, hay materiales que sí cumplen, por eso es importante evaluar. Entonces, a veces dice, yo quiero, pregunten, este producto, este, usted, el cliente, ¿para qué lo va a usar? Cuál es su uso? Entonces, para que después no digan, mira, lo hemos usado y mira lo que sucedió. Nosotros le preguntamos cuál era el uso. Usted no nos indicó que era para esto. Este calzado con esta suela que tiene no es propia para este tipo de uso. Entonces, es importante. Bueno, aquí ya es una exageración. Miren, parece de Ripley para no verlo, pero ocurren estos casos, ¿no? Seguramente, generalmente, pues para los tipos de exposición, para estos tipos de solventes, hidrocarburos, porque hay presencia de varios componentes, eh, generalmente uno de los materiales que son propios, que cumplen esta característica y son resistentes, son los caucho nitrilo, ¿no? Y a veces colocan otro material que no es propio y miren lo que puede ocurrir. Entonces, no estemos expuestos a esto, ¿no? Por eso es que es importante tener claro cuál es el uso, para qué me va a servir, qué voy,
qué características va a tener el propio calzado, ¿no? Y bueno, así como hemos estado viendo la zona de la suela, ahora vamos a ver el corte. Ya saben, el corte, que es la parte superior. Entonces, en este caso, estamos viendo el corte. Vamos a ver, hay muchas más pruebas, pero estamos viendo algunas de ellas. Por ejemplo, la resistencia al desgarro. Quiero ver si este material es resistente al desgarro. Y la norma te establece, me paro aquí, quiero que vean acá, volvemos a ver este tema, el 2345 y 2347, calzado de seguridad y calzado de trabajo, es el mismo requisito, ¿ya? Entonces, van a tener claro cuál es la diferencia, ¿no? Lo que ya hemos visto al inicio. La norma te dice para cuero y para tejido recubierto y textil. ¿Cuál es el tejido recubierto y textil? Es el textil o el sintético. Entonces, para la prueba de desgarro, te está diciendo que la mínima fuerza es 120 newtons. ¿Qué es el desgarro? Es la rotura del material frente a un corte. ¿Dónde lo observamos? Cuando hay costuras. Entonces, donde hay costuras, por el mismo caminar hay un estiramiento y el usuario puede caminar, pero si eso puede ocurrir que el hilo puede estar muy tensionado, pueden deberse a muchas características, ¿no? Podría ocurrir un desgarramiento, o sea, se desgarra justo por donde ocurre esta puntada, ¿no? Y se puede comenzar a abrir si ese cuero no es resistente. Por eso, para este caso te pide que sea 120 newtons como mínimo. Y en el caso que fuera un sintético, porque a un calzado de seguridad o de calzado de trabajo le podrías colocarle un material sintético, te pide una fuerza mínima de 60 newtons. Obviamente los métodos de ensayo son diferentes, por eso es muy importante también eso. Y te habla, miren como ven, la LTP ISO 2344, que es la norma de método de ensayo. Luego te habla de otra prueba que es la resistencia a la tracción. Ahí estamos evaluando el estiramiento del material, pero sin ninguna presencia de ninguna costura, ni una rotura, nada. Simplemente quiero evaluar cuánto ese material al momento de estirarse me va a dar un valor. Y aquí la norma te establece tres tipos de materiales. Herraje, que es un cuero, obviamente te habla de un cuero que ya no tiene la presencia de la flor. El caucho y material polimérico. Han habido muchos errores con esto, porque han confundido el término polimérico con un material sintético. No es lo mismo. Te dan otros valores y otras características muy diferentes. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Hay que tener claro los materiales, hay que tener claro las propiedades, hay que tener claro estas características. No son los mismos y se cometen muchos errores. Entonces, acá te habla de una tracción, la fuerza de estiramiento, la fuerza de rotura es cuando se rompe totalmente el material y luego el alargamiento, que es la elongación, pero al 100% del alargamiento. Se alarga el 100% doble de y luego el alargamiento de la rotura es simplemente la elongación del material. En algunos casos se aplica en función a los tipos de materiales, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todas estas características. Y bueno, aquí también antes de que me vaya acá, la resistencia a la flexión. Este también es otra de las cosas que hemos visto muchos errores, tanto en las especificaciones técnicas, tanto en clientes como también en procesos de licitación, ¿no? Aquí, por ejemplo, te pide la resistencia a la flexión para un material que es todo caucho, todo polimérico, y te da estos valores. Ahora, si es cierto, en algunos casos, el cliente puede solicitarte para el cuero, sí te lo puede solicitar, pero no es él que lo está solicitando, pero la norma no te lo pide. ¿Y por qué no te lo pide? Porque obviamente conforme ha ido evolucionando una norma ISO, es bien difícil, pero aún podría ocurrir, porque en algunos casos sí hemos visto
son muy pocos, pero ocurre, muy poquitos, pero ocurre, ya no podría ocurrir una grieta, ¿no? Un agrietamiento del material. Y lógicamente lo que te pide acá en la norma, los métodos de ensayo son totalmente diferentes que comparado con un método de ensayo si es la resistencia a la flexión en el cuero. Entonces, miren estas diferencias que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Y bueno, acá estamos viendo la resistencia al desgarro. Miren, aquí esto se llama probeta, es una parte del material, del propio cuero, se puede extraer del mismo calzado. Y acá ven una hendidura, ¿no? Como un corte. Y eso es justamente como que simularía esa punzada que se da, obviamente que es micra, chiquita, pero acá es mucho más grande, queda pequeña hendidura, que luego se coloca para ver las fuerzas del desgarro, ¿no? Lo que va a ocurrir es que podría, por este estiramiento que se comienza a desgarrar y nos va a emitir ahí una fuerza, ¿no? Aquí estamos viendo, miren, se va a estirar, miren acá cómo se está estirando y finalmente nos va a arrojar allí un valor. Aquí estamos viendo, aquí voy a proyectar, es un dinamómetro electrónico, perdón, a ver. Y lo que estamos observando aquí es de que el equipo a través del puente móvil se va a comenzar a ir estirando, estirando, estirando. Y finalmente esto por un sensor va a emitir una fuerza, que luego lo vamos a ver en el lado derecho donde está la computadora y vamos a poder determinar ahí la fuerza máxima. Todo esto está en función a la norma. La norma te dice todas las características y por lo tanto debe cumplir, ¿no? El equipo, las piezas, la forma, y no solo eso, sino también el equipo debe estar calibrado, hay que hacer pruebas, pruebas de verificación, comprobaciones intermedias, muchas características que ya son propios del método de ensayo, que es muy importante para finalmente tener un resultado confiable. Cuando hablo un resultado confiable, hablo justamente que es un resultado que te va a dar propio de la muestra, ¿no? A veces nos dice, oye, pero este resultado, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Te dio una resistencia al desgarro, estamos hablando del empeine de 100 newton. Si te da, voy a retroceder un poquito. Si te da tu muestra 100 newtons, ¿qué significaría? Si la norma te dice que su fuerza mínima debe ser 120. Si te da 100 newtons, es que no está cumpliendo con el valor, ¿no? Algo está sucediendo. Entonces, eso lo tiene que ver el proveedor en la curtiembre porque no está cumpliendo el valor que te pide la norma, o no sé, o el cliente, o la especificación que te están señalando, ¿no? Entonces, qué importante es ver estas características que la vemos como en el uso, ¿no? Qué importante. Y bueno, acá estamos viendo la resistencia a la tracción. Miren, son otras mordazas, son otros, antes hemos visto bien finitas, más delgaditas, acá no, son mucho más grandes, porque vamos a ver una mayor fuerza, ¿no? De resistencia a la tracción. Acá estamos viendo un estiramiento del material. Esta es una probeta de diferente forma, diferente manera. Y igual, se va a romper y luego va a registrar ahí en el sensor la fuerza de rotura del material, de este material, ¿no? Y aquí estamos viendo la resistencia a la flexión del material, por ejemplo, de un material polimérico, ¿no? Miren, el equipo es muy diferente, ¿no? Y bueno, me refiero a diferente que un flexómetro de cuero, es totalmente diferente. Y aquí vamos a evaluar la resistencia a la flexión. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy importante. Por ejemplo, en calzado de trabajo, vamos a decir los frigoríficos, ¿no? Estos frigoríficos, por ejemplo, donde te piden que sean botas de PVC, todo el material polimérico, debe cumplir esta característica de flexión. Pero también recuerden, frigorífico, entonces va
ahí vamos a ver, van a trabajar, mejor dicho, el usuario a temperaturas, no temperaturas de condiciones ambientales, sino a bajas temperaturas, a -5 grados centígrados, por ejemplo, y este equipo te lleva a esas condiciones de temperatura y luego van a flexionar. No es lo mismo flexionar a condiciones ambientales que a condiciones menores de temperatura. Puede ser que este material la vuelva más rígida y se pueda quebrar. Entonces, miren la diferencia. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si es una bota polimérica, nosotros recomendamos de que se hagan estas características frente al uso. El uso de exposición a temperaturas bajas, sí se debe hacer esta prueba, que es importante. Ahora vamos a ver el forro. Ya hemos visto la suela, hemos visto el corte, ahora vamos a ver el forro. Ya sabemos, el forro es la parte interna. Entonces ahora estamos viendo el desgarro, ya hemos visto cómo se hace el desgarro, pero aquí vamos a ver que las especificaciones son muy diferentes. Vieron que en el corte te decía mínimo 120 newton. Acá te dice, si es cuero, 30 newton. Y si es un tejido recubierto, un sintético, o un textil, cualquiera de ellos, tu fuerza mínima es de 15 newtons. No me está diciendo cuál es el origen del cuero, simplemente que el cuero, si es cuero, debe llegar a esa fuerza. Y si es este material, 15 newtons. La resistencia a la abrasión, ¿qué significa? A ustedes les debe haber pasado. Usas un calzado, sobre todo en la zona del forro del talón. Tu talón va presionando en esa zona, ¿y qué sucede? Podría, si el material no cumple las características, se comienza a abrasionar. Pero la norma te dice que es un defecto cuando presenta el agujero. Es normal cuando se comienza a desgastar. Es normal. Eso se le llama como una exfoliación. Pero cuando ocurre el agujero, eso sí es un defecto. Entonces te da en función si es en seco o es en húmedo. Y te da estas cantidades de ciclos. Y en el caso de la permeabilidad y coeficiente del vapor al agua, tiene que ver mucho con la capacidad del material de absorber y eliminar vapor del agua. ¿Qué significa? Que al momento de usar el calzado, el usuario, lógicamente, después de un andar de muchas horas, pues ahí dentro ocurre hay una transformación de calor, ¿no? Porque hay una fricción, movimiento y todo eso. Entonces, el pie comienza a mojarse, sudar. Es normal que ocurra eso. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a humedecer. Pero este calzado, una vez que termine el usuario, lo deja, vamos a decir, después de una jornada de trabajo, lo deja y luego se va a eliminar. Entonces, el material tiene la capacidad de absorber y luego lo elimina. Pero, ¿qué sucede? Hay materiales que no tienen esa capacidad, ¿no? Se humedece y luego se queda húmedo. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener problemas allí de malos olores, problemas de hongos y otros muchos más en el pie. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer esta prueba. Ahora, esta prueba más la recomendamos sobre todo aquellos que no tienen, por ejemplo, en el caso del cuero, que tiene poros, tiene la capacidad de absorber y eliminar ese vapor del agua. Pero cuando tú ese material, si lo recubres, inclusive siendo cuero, lo recubres, pierde esa capacidad porque tiene ahí como una película, ¿no? Una película y disminuye esa capacidad. No la pierde totalmente, pero sí disminuye mucho, porque lo vas convirtiendo como, lo tapas el poro, ¿no? El textil, por ejemplo, si tiene esa capacidad de ser permeable y también, pero lógico, también si a ese textil le pones plástico recubrimiento, también va perdiendo esa característica. Y también están los sintéticos. Ahora, no podemos decir que todos los sintéticos tienen este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología, y vemos, el desarrollo de nuevos materiales han hecho, o sea, afuera de nuestro país, han comenzado a estudiar, investigar, y estos materiales lo que han hecho es cada vez acercar a esta característica del cuero. Entonces le han hecho como
vamos a decir, microorificios que tienen esta capacidad, pero no todos los materiales sintéticos cumplen esta característica. Por eso es importante hacer esta prueba, porque si no, lo que va a suceder es que se va a calentar esa zona en el pie, en la parte interna, y te va a hacer sudar y se va a tener estos problemas. Entonces, qué importante es hacerle esta prueba, ¿no? Y bueno, aquí ya estamos viendo un poquito más en la práctica, vamos a decir, acá con estas fotos vemos, este es un abrasímetro, obviamente se está haciendo la prueba de la resistencia a la abrasión en el forro, aquí se colocan las probetas, estos materiales de cuero, miren, esto ya ha sido ensayado, aquí ha ocurrido una exfoliación, no un agujero que te dice la norma. Si hay presencia de agujeros, no estarías, ok, cumpliendo con lo que te dice la norma, pero en este caso no hay agujeros. Pero aquí sí, aquí vemos un material textil que ha sido abrasionado y vemos un gran agujero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este material para el forro no cumple o no está pasando o no está ok o no está conforme con lo que te está pidiendo la norma. Entonces, miren qué importante que los materiales, que estamos hablando de los materiales que conforman cada una de las partes del calzado, cumplan las características que se les pide, ¿no? En función a la norma. Y bueno, acá tenemos un permeabilimétro, que aquí, acá tenemos un frasco de silica gel, acá colocamos las probetas, y luego esto va a comenzar a girar para poder ver la capacidad que tiene este material. Entonces, finalmente lo que queremos ver es la capacidad de absorber y luego eliminar este vapor del agua, ¿no? Y por ello pedimos siempre, si vas a usar un material vamos a decir, ¿no? Que tenga un plástico, un textil con un recubrimiento, le recomendamos que hagan eso para ver si cumple o no las características que está pidiendo la norma. Ahora vamos a ver otro componente importante, la palmilla. Ah, perdón, me olvidé indicarles. Hemos visto acá también en el forro que la misma norma, o sea, las mismas características y especificaciones, tanto del calzado de seguridad del trabajo, son las mismas. Por eso las he colocado para que quede claro. Entonces, seguimos viendo, hay semejanza, es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Ahora lo vamos a ver. Y bueno, lo mismo ocurre en la palmilla, es lo mismo, tanto para el calzado de seguridad como el calzado de trabajo. Ahora estamos viendo la palmilla, ya saben que es el material que está por debajo de la plantilla. No se llama se llama palmilla. ¿Y por qué vemos esta característica de la absorción y desorción? Hablamos en el caso de la permeabilidad, la capacidad de absorber y eliminar. Aquí, ¿qué sucede? La palmilla, o sea, tu pie suda y se puede humedecer, puede llegar hacia el otro componente, entonces se humedece. Y tiene esta capacidad justamente de absorber, pero también debe tener la capacidad te habla de la desorción, de eliminar. Y te dice que la absorción, dice, no debe ser inferior a 70 y la desorción no debe ser inferior al 80%. Claro, porque quiero que sea mayor, que tenga esa capacidad, ¿no? Y bueno, aquí la evaluamos y colocamos la palmilla y la sometemos, aquí colocamos, va cayendo a una velocidad que te dice la norma, y va comenzando a humedecerse poco a poco, lentamente, ¿no? Y luego por diferencia, en este caso de peso y la capacidad, vamos a poder determinar, en este caso, la capacidad de absorción de este material, ¿no? Entonces, es importante hacerle esta evaluación. Y ahora nos estamos yendo al calzado completo. O sea, viene a ser lo que sí depende de un fabricante directamente, porque hasta este momento hemos estado hablando de los materiales que conforman el calzado, donde tu fabricante puedes pedirle a tu proveedor. Y es importante hacerlo. Pero este parámetro sí es exclusivamente del fabricante. ¿Por qué? Porque él es el que une estas dos partes. El piso, si estamos hablando todo el completo,
con la parte superior, que vendría a ser el corte. Lo unimos. Ahora, lo pueden unir de diferentes maneras. Lo pueden unir a través de cementado con pegamento, vulcanizado, ¿no? Hay varias formas de unirlos, pero también diferentes tipos de construcción, como por ejemplo el Goodyear Well. Ahí, por ejemplo, cuando hay la presencia de una costura, una unión, costura, ahí ya no aplica hacerle esta prueba. También muchas veces se cometen errores, colocan esta característica cuando no debería ir, ¿no? Entonces, le ponen la prueba unión corte piso cuando está cosido. Entonces, mal, está mal ahí esa especificación, no aplica en ese caso. Entonces, la norma que te dice, te lo dice bien claramente, dice, cuando la suela no está cosida, cuando no está cosida, le haces esta prueba y te dice que la separación, la unión, la resistencia de unión entre estos dos componentes no debe ser inferior a 4, a menos que se produzca un desgarro. Si se produce un desgarro, podrías ponerle 3 newtons. La norma te dice eso, tanto en calzado de seguridad y calzado de trabajo. Eso te dice la norma. Menos de ese valor no deberías colocarlo. Ahora, sí es cierto, a veces nos dicen, mira, mi cliente quiere ser más exigente. Sí, puede ser más exigente, ¿no? Podría ser más exigente, pero tampoco demasiado exigente a los valores que hay. Sí, podrías, ¿no? Pero no demasiado. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas características importantes que sí afectan directamente al calzado, ¿no? Y aquí vamos a ver también otro video donde estamos... Ay, espérame un ratito. No es un video. Disculpen. A ver, es una foto. Ya, en este caso estamos viendo el despegue del material. Miren, es muy diferente. Aquí colocamos parte del, en este caso la suela, parte del corte, y luego comenzamos a separar. Ahora, el método de ensayo, y eso es muy importante, ¿no? Y esa es la expertise, la experiencia, el conocimiento, ¿no? Que también la metodología te lo dice, y en este caso hay que tener mucho cuidado de cómo extraer, cómo sacar, cómo colocar, y poder separar en este caso el corte para poder hacer la prueba del despegue de tal manera que puedas finalmente dar un valor adecuado, porque tampoco no es que lo cortes por cortar, porque si no, no te va a dar un valor adecuado que corresponde al despegue de tu calzado y que finalmente el resultado que te vaya a arrojar, por ejemplo, ¿no? Si te sale 2 newton y la norma te dice 4 y no hubo ni siquiera ni un desgarro, solamente una exfoliación, no estarías cumpliendo. Pero el método te da tanta información que ayuda muchas veces al fabricante a tomar decisiones si es que eso se debe a, vamos a decir, ¿no? Al propio proceso del pegado, características el momento de haber colocado junto con la horma, o sea, muchas características de información que se les puede trasladar. ¿Para qué? Finalmente para corregir el defecto y cumplir con lo que te dice la norma, la especificación de la norma. Y bueno, lo que no esperamos es justamente que ocurra esto, ¿no? Que se despeguen, se pueden despegar en las zonas laterales, cerca de la zona del talón, en la zona de la punta. Eso no esperamos que suceda, ¿no? Entonces, porque obviamente no ha ocurrido un buen proceso de pegado y es fácilmente se va a separar los componentes. Aquí estaba mi idea. Entonces quiero que lo vean, por ejemplo, aquí estamos viendo este calzado de seguridad donde vamos a separar estos dos componentes, la suela y el corte. Es muy importante también la velocidad, todo eso está en el método porque basta que cambies algo, te puede cambiar totalmente el resultado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Finalmente te va a dar un valor y ese valor es de la fuerza dividido entre el ancho de la probeta, vamos a tener newton por milímetro para poder determinarlo, ¿no? Ahora, algo que también es muy importante y muchas veces también vamos a decir desde el punto de vista como pruebas, ¿no?
los materiales que pueden llegar y cuando uno hace una prueba, este material no es que llega a un laboratorio y automáticamente le haces el ensayo, no, tienen que acondicionarse. Y el acondicionamiento es muy importante porque hay muchos parámetros que, por ejemplo, en el caso de la unión corte-piso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú has pegado recientemente, ¿no? Aún todavía están ocurriendo ahí reacciones. Entonces, cuando tú haces que ese medio, ese lugar sea estándar, entonces no va a afectar otros factores externos, sino no vamos a ir directamente a la muestra. Pero si no cumples los tiempos de acondicionamiento que te pide el método, entonces podrías estar dando errores, falsos, valores que no corresponden. La resistencia a la abrasión también tiene que tener, eso por ejemplo es vital. Si no lo haces adecuadamente en los tiempos que es, ahí por ejemplo, cuando son los cauchos siguen reaccionando, porque no ves que van formando ahí elastómeros, siguen reaccionando. Entonces hay que tener en cuenta eso, sí afecta directamente al resultado, ¿no? Porque a veces nos preguntan, ¿y por qué, no? ¿Por qué ese tiempo es vital? ¿Quieres tener un resultado adecuado? Tienes que dejar el tiempo que es adecuado para tener un resultado que finalmente va, con ello vas a tomar una decisión o con ello finalmente sales o estás dentro de carrera, dentro de un proceso o el cumplimiento con tu cliente o crees que estás cumpliendo. Quizás después te van a evaluar y no estás cumpliendo. Entonces, eso es fundamental y vital. A veces no toman en cuenta eso y van a tener peor, va a ser peor porque finalmente no te dan un valor confiable. Y bueno, ahora estamos viendo justamente la evaluación de las punteras, de los topes o punteras. Y como verán ahí, solo te habla de la norma 20345. Entonces, esta norma solo es exclusiva para el calzado de seguridad. Por eso es que al inicio hablamos mucho de la diferencia entre un calzado de trabajo y un calzado de seguridad y de varios requisitos que hay, por ejemplo, hay varios requisitos, por ejemplo, acá no está la corrosión, pero quiero hablar sobre todo el impacto, la compresión y la longitud interna de la puntera. En el impacto simula el hecho de que, ya hemos visto, la puntera tiene el objetivo de proteger los dedos del pie. Entonces, ¿qué es el impacto que te evalúa? Si en el caso cayera algo, una zona como una punta, entonces la puntera debe protegerte. Y por eso, ¿qué parámetro evalúas? El impacto, la resistencia al impacto de la puntera. La compresión es como si te cayera, como si cayera algo que cubre toda la puntera, toda la zona, está comprimiendo. Ahí evaluamos eso. Y la longitud interna, ¿por qué lo pongo? Porque muchas veces se cometen errores. Se usa la misma puntera para muchas tallas y las punteras están en función a una talla específica. Por eso es que la longitud interna te mide cuánto es la cantidad de milímetros que debería tener en función a una talla. Obviamente aquí te dan en un par de tallas, pero a veces ocurre que le colocan una puntera para 4 tallas, 5 tallas, no, porque lo que va a ocurrir, tu calzado lo vas a preparar para una talla 40 y le vas a poner una puntera que era para la 36 y usaste hasta la 42. Imagínense, usa el usuario ese calzado que es 40 y lo que va a ocurrir es que dentro la puntera lo va ahí a apretar y va a comenzar ahí a funcionar y le va a doler. Entonces sí es importante. Entonces, y tener en cuenta esto. Ahora, también dentro de la norma, que no lo he mencionado acá, pero el calzado de tanto de seguridad como la de trabajo, hay un requisito que te habla sobre las características ergonómicas, donde evalúas en función al uso, en función a la caminata, caminando a una velocidad, con gradas y todo,
si ese calzado, por ejemplo, existe una fricción en la zona de la puntera, o en la zona del talón, o en los laterales, ¿no? Hay una prueba para realizar eso. Obviamente para eso hay que evaluar el pie de quien va a usar ese calzado dentro del laboratorio y se llaman probadores para finalmente evaluar si es que ese calzado está cumpliendo esta característica. Miren qué importante es también esta prueba de ergonomía que te ayuda a evaluar el antes de ver todas estas características, ¿no? Y bueno, ya hemos visto el impacto, la comprensión, como verán, miren, está en función a las tallas, ¿no? Porque lógico, las punteras están en función a tallas. Entonces, y también los pies no todos tienen la misma talla, otros son más largos, más chiquitos, por eso, y esto está a su vez medido en función, evaluamos aquí bueno, en vez de los dedos del pie se colocan unos cilindros ya estándar que son de plastilina, que al momento de ocurrir este impacto o esta compresión, medimos el antes y el después. Y esa diferencia de luz es la que medimos. Esos son los valores que te dan aquí, ¿no? 12.5 si la talla es de 30 o menor. No podría ser el valor menor si tienes una talla de 43, no puede ser ese valor menor a 14.5. Entonces, eso es lo que estamos evaluando en el caso de las punteras, tanto para impacto y compresión, que es el fin por el cual este calzado se hace, o se denomina calzado de seguridad. Aquí estamos viendo cuando se coloca, es parte del calzado. Aquí está ocurriendo, miren, aquí ya estamos viendo cuando ha ocurrido la prueba. Por eso vemos acá como una línea blanca y acá estamos viendo un cilindro. Esto simularía como si estuvieran nuestros dedos del pie. Lo que no debe ocurrir es que se hunda de esta manera. Imagínense si ahí estuvieran nuestros dedos. Entonces, las punteras deben proteger los dedos, no deben ser componente de ocurrir una lesión en el pie. Por eso es importante evaluar. Y la evaluación de la puntera es en este caso en el calzado. O sea, estando ya en el calzado de la construcción. ¿Por qué? Porque podría ser que la puntera también esté bien, pero si no está construida adecuadamente, entonces también puede afectar en la prueba del impacto. Se recomienda que las punteras tengan pestañas, porque a veces cuando solo tienen directo, al momento de ocurrir ese impacto, ¿qué sucede? Y ese piso, vamos a suponer, es muy suave, espanso, se hunde, corta y ¡bum! Se mete. Entonces, pero si tiene una pestaña, por su construcción, se hunde, o sea, no va a permitir que se hunda, para eso está esa pestaña. Entonces, todo tiene el porqué de esta construcción de ese material, ¿no? Y bueno, acá estamos viendo varias punteras que han sido ensayadas. Vamos a verlas por el otro lado. Miren, la verdad, miren esta puntera de acá y miren esta hendidura. Todas han sido ensayadas con impacto. Miren esta que está mucho más cerca. Ahora lo vamos a ver por el otro extremo. Imagínense. De hecho, estas han sido realizadas la prueba, pero imagínense si acá estuviera los dedos. Entonces, y cayó algo. Como les dije en una forma lineal, porque la prueba simula el hecho de un impacto de 200 joules, donde tiene una distancia de 1 metro, con una caída, miren, solo de 20, una masa de 20 kilos, que vendría a ser una energía de 200 joules, y el impacto que ocurre es esto, ¿no? Entonces, las punteras son muy importantes. Están protegiendo los dedos. No son parte, como les decía al inicio, de que pueda ocurrir, en este caso, una lesión en el pie. Y bueno, así como estamos viendo en el caso del impacto, también estamos viendo el caso de la compresión.
¿no? Bueno, acá también estamos viendo casos de punte, de aquí por ejemplo, es un caso típico de impacto, ¿no es cierto? Y aquí de compresión. O sea, acá se ha comprimido. Lo que hemos hecho es sacar la puntera, ¿no? Pero sí está dentro del calzado. Y acá estamos viendo otro calzado, por ejemplo, otra parte donde es un material de plástico, ¿no? Y miren, acá se ha hecho la prueba del impacto y acá la prueba de compresión. Entonces, al momento de ocurrir esta compresión, miren lo que ha ocurrido. Se ha roto totalmente. Y aquí lo que ha ocurrido es, ¿no es cierto? Al momento del impacto se ha roto. Entonces, este material no cumple las características. Los otros que también hemos visto, tampoco. Entonces, no importa el material que fuera. Acá lo importante es que el material puede ser, como les dije, puede ser de policarbonato, puede ser acrílico, cualquier otro material metal. Lo importante es que cumpla lo que te dice la norma. Y bueno, esto a un modo para que ustedes vean que hace varios años, y nos gustaría volver a trabajar esto, en un momento se trabajó con esta ONG que es mm, ya se me fue el nombre, pero que tiene que ver mucho con el tema ASPEC, ya me recordé, ASPEC, que tiene que ver mucho con los consumidores, ¿no? Entonces, en su momento ellos hicieron toma de muestras en todo Lima, bueno, en la zona más céntrica de Lima, vamos a decir, y de ahí tomaron muestras. Solamente se evaluaron impacto y compresión, no otra prueba más. Imagínense si evaluaríamos muchas más pruebas, ¿ya? Y de una población de un total, creo que eran, si no me equivoco, de 20 muestras, sí, alrededor de 20 muestras, vemos de que en el caso del impacto, el 71% no cumplía y solo el 29% sí cumplía. No sé cómo nos encontramos el día de hoy. No sé cómo, si su calzado cumple esta característica. No sé cómo está el mercado para poder dar una información más clara al respecto, pero en ese momento esa era la realidad. Entonces, qué importante es tener este control, ¿no? Evaluar al calzado y acá estamos viendo a un modo de un ejemplo. Imagínense, el usuario está trabajando, a veces ocurre, está trabajando con montacargas, puede trabajar aquí estamos viendo tipo un ascensor donde está bajando porque obviamente van a colocar carga. Y no se ha dado cuenta, ha metido el pie que está justo debajo de esto. Entonces esto va a ocurrir y va a llegar casi cerca al piso. Entonces va a comenzar a presionar. Y la idea es que la puntera, vamos a decir que mantenga, o sea, que proteja el dedo, o sea, que le permita que mínimamente bajo esa presión, porque obviamente acá vamos a tener quizás una presión mucho más de lo que te pide la norma, pero que te dé el tiempo suficiente para que puedas avisar, ¿no? Y no al contrario, ¿no? De que finalmente la puntera, lo que va a hacer es aplastarlo. Imagine, aplastar, aplastar y aplastar los dedos. Yo no me quiero ni imaginar lo que puede ocurrir. Y es un riesgo muy potencial, muy alto lo que podría suceder. Por eso es importante y tener mucha conciencia, la verdad, de cuán importante es fabricar estos tipos de calzado. En general, todos los tipos, pero este tiene un mayor riesgo comparado con los otros. Todos son importantes. Me refiero a un calzado de dama, caballero, casuales, de escolar, ¿no? Todos son importantes, pero estos tienen un mayor riesgo por los tipos de exposición que está sujeto el usuario. Entonces, no solamente es construir y hacerlo y ya, sino que tienen que cumplir estas características. Entonces, eso nos llama mucho a reflexionar, ¿no? Estamos cumpliendo, le pedimos a los proveedores, por eso comenzamos a hablar mucho de este tema de los proveedores,
están evaluando sus proveedores, cumplen con las características, cumplen con las exigencias, ahí también ven el tema de los tiempos, etcétera, ¿no? Y bueno, es muy importante hablar también sobre estas recomendaciones para poder cerrar todo lo que estamos hablando, ¿no? De las especificaciones en un calzado de seguridad y un calzado de trabajo. Para el fabricante de calzado, ustedes que son fabricantes de calzado, no sé si hay proveedores, pero también para ustedes los proveedores, qué importante es que puedas aplicar estas normas, ¿no? Porque de esta manera aseguras la calidad de tu producto, aseguras que cumplen exigencias mínimas en función a la norma. De esta manera generas cultura. Si no lo pides, si no lo exiges, vamos a seguir de la misma manera. Queremos mejorar los productos, pero también tenemos que llegar a los consumidores. Tenemos que explicar al consumidor de que, mira, ojo, estás comprando un producto que está cumpliendo características y que te va a asegurar, o sea, al menos no vas a tener ese riesgo, pudiera suceder esto, ¿no? Por eso es que tienes que trabajar con tus proveedores, tienes que hacer una evaluación de compra, control de tus procesos, de tus insumos y trabajar mucho con tus clientes. Realiza encuestas de satisfacción. ¿Tu cliente está satisfecho con tu producto? ¿Qué es lo que espera tu cliente? ¿Qué otra necesidad tiene tu cliente para que tú mejores en tu producto? ¿O qué otra prestación o característica desea que tenga ese calzado de seguridad o ese calzado de trabajo? Recuerden, un calzado de trabajo es un calzado que usamos frente a una actividad, ¿no? Por ejemplo, un calzado para la policía es un calzado de trabajo, el que está dirigiendo, el que está en las pistas, ¿no? Tiene un calzado de trabajo que está 8 horas expuesto, tiene que cumplir características, ¿no? Pero estos nos llevan puntera de protección. ¿Quiénes llevan puntera de protección? Aquellos usuarios que tienen también características de seguridad, pero que están expuestos a caídas, posiciones, donde sí tienen que tener punteras de protección. Y bueno, esto hay mucho que trabajar al consumidor, ¿no? El consumidor tiene que cambiar esta cultura de ver de otra manera, de exigir que un producto sea de calidad, ¿no? Y es muy importante trabajar con esto, ¿no? A veces, si bien es cierto, podemos vender a una empresa, podemos vender, no sé, a tiendas, pero trabajemos mucho en hacer encuestas, en escuchar a tu cliente. Si él se queja, si hay un reclamo, es importante, porque de esa manera vas a poder mejorar tu producto y porque vas a tener una diferenciación con respecto al resto. Ahora, nos tenemos que preparar. El hecho de hablar todo este tema no es solamente porque podamos tener un mercado nacional cautivo, sino piensen a un mercado fuera, a un mercado en otros países, con otras características también. Entonces, pero comencemos con un trabajo aquí, como al consumidor nacional, ¿no? Dando productos buenos de calidad. Pero qué importante es, esto está muy sujeto incluso hacia la salud del usuario, ¿no? Porque se puede ver afecto a un accidente, a una lesión del pie. Y eso que ya muy próximamente ya vamos a estarles comunicando otro tema que es el tema del rebalamiento, ¿no? Que también es un tema que también tiene que ver mucho con la calidad y también con la seguridad. Con el tema del riesgo eléctrico, la rigidez, también esperamos en unas semanas también ver estos temas y se les va a invitar. Y por eso hemos comenzado a iniciar a hablar este tema como un preámbulo para luego comenzar a ver ya cada vez más específico y ahondar más
técnicamente del impacto que puede estar conllevando. Pero es momento de dar cambios, de no seguir de la misma manera, sino ir dando estos pasos importantes, ¿no? Ahora, finalmente, con todo esto que hemos hablado, ¿qué logramos al aplicar las normas como fabricantes, como proveedores de materiales? Es tener la calidad de su producto. Obviamente, si hemos trabajado con encuestas o que los clientes, no sé, puedan decir que no está cumpliendo el producto, finalmente, cuando aplicas la norma, pues no vas a tener quejas, ¿no? Mejoras la satisfacción de los clientes, tienes una mayor percepción del valor, porque hay un valor en tu producto, ¿no? Y te vas a diferenciar porque vas a ser más competitivo. Muchas veces dice, pero mira, al hacer todo esto me va a incrementar mi monto. No, es al contrario. Si sacas los costos, realmente vas a ganar, porque vas a diferenciar, porque vas a tener más clientes, pero también tienes que difundir el hecho de que tu producto tiene calidad, que está cumpliendo y lo puedes hacer de diferentes maneras. Hoy en día hay muchas maneras a través no solo de las redes, sino, por ejemplo, puedes colocarle ahí una pequeña etiqueta donde diga, por ejemplo, solo es un ejemplo, como un QR, donde tú le pongas la calidad de tu producto y cuando el consumidor pues vaya y lo ponga y pase ahí su QR, ¿no? Lo lea, pueda ver todo lo que te conlleva, qué características tiene, qué materiales tiene, que está cumpliendo bajo la norma. Entonces, es una forma también en la cual tú no solamente estás viendo la calidad, sino te diferencias y finalmente se traduce en ganancia en tu producto. Pero también estás haciendo un producto de seguridad, de protección en el calzado, ¿no? Al usuario finalmente. Y bueno, siempre me gusta esta frase o este párrafo de William Deming, Edward Deming, que dice, nadie puede adivinar las pérdidas futuras debidas a un cliente insatisfecho. El costo de sustituir un artículo defectuoso en la línea de producción es bastante fácil de estimar. Claro, lo puedes estimar, pero el costo de un artículo defectuoso que llega a un cliente es difícil. Los artículos regresan, pero los clientes no. Los clientes que no están contentos y algunos de los que simplemente están satisfechos se van y los pierdes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Tener clientes satisfechos y el mayor número de clientes, porque de esa manera tu empresa va a ir creciendo. Debemos agregar valor a nuestra producción, apostando necesariamente en la calidad de los procesos, obviamente tus productos y de tus colaboradores, porque esa es la herramienta que te va a diferenciar en este mundo cada vez competitivo. Entonces, tienes que agregarle valor en tu producción, en tus procesos, en tus productos, ¿no? Y en tus colaboradores. Aplica calidad. Es la única manera de ir diferenciándonos en un mundo cada vez más competitivo. Si no siguen esta brecha, vamos a salir fuera de cartera y no queremos eso. Necesitamos que vayan al compás, necesitamos que vayan a trabajar en todos estos temas, ¿no? Y bueno, y finalmente algo que reflexionar, dice, los pies son la base de nuestro cuerpo. ¿Sabían eso? Todo nuestro peso recae sobre nuestros pies, totalmente. Parece un razonamiento obvio, ¿no? Pero muchas veces lo olvidamos, te olvidas, ¿no? Que los pies, nos dice, nos permiten realizar nuestras tareas día a día. Claro, porque si no usas un calzado adecuado, ¿qué va a pasar? Vas a estar cansado, vas a estar fatigado, te va a doler los pies, no solo los pies, te va a doler las rodillas, te va a doler la cintura, porque si ese calzado no está construido adecuadamente, no cumple las características adecuadas, vas a tener esos problemas. Entonces, no olvidemos lo importante que es lo que significa hacer un calzado y qué tan importante es.
No solamente es hacer un producto porque ya, es un producto, es parte de una vestimenta, pero no saben cuán importante es en el usuario y el impacto que puede traer. Entonces, ustedes hacen cosas increíbles, su trabajo es increíble, pero tengan en cuenta esto, lo que están haciendo. Entonces, es algo que reflexionar, qué importante son los pies en nuestro calzado, en nuestro cuerpo, perdón, y el calzado que conlleva dentro de esto. Entonces, tomemos en cuenta esto, reflexionemos y comencemos a dar estos pasos. Comencemos a trabajar hoy. No esperemos las cosas para el mañana. Y bueno, eso queríamos compartir. Qué importante es trabajar en estos tipos de calzado. Como les he dicho, todos los calzados son importantes, pero esto se suma un detalle más que significa los riesgos en los cuales están expuestos. Los calzados de seguridad, los calzados de trabajo, los calzados también de protección. Y bueno, esto queríamos compartir. No sé si tienen ahí algunas consultas, algunas dudas. Buenas noches, Marita. ¿Qué tal? Y buenas noches con todos los presentes. Soy José Idme, también del laboratorio del CITECA Lima. Sí, gracias por tu exposición y por tu charla, Marita. Y también invitarles a todos los participantes si pueden alguna consulta, duda o algún comentario que tengan con respecto a los calzados de seguridad y calzado de protección, pueden dejarlo en los comentarios y yo también los estaré comentando acá con la licenciada para que nos pueda dar mayor detalle. De todas maneras, tengo una serie de preguntas para ti, Marita, para poder dar mayor información y que quede más explayado, más explicado parte de la exposición que nos has dado. Por ejemplo, si nos piden un calzado hidrofugado, si me piden que mi calzado de seguridad, una bota, sea de calzado hidrofugado, que no pase el agua, ¿qué ensayo podría realizarle? Perdón. Gracias, José. Aquí, por ejemplo, miren, hablábamos al inicio de la capacidad que tiene el cuero de absorber y de eliminar el vapor del agua, ¿no? Se suda, estamos hablando de un forro. Ahorita la pregunta es, en la parte del corte, están pidiendo, tu cliente te puede pedir que tenga esta capacidad, ¿no? De que sea hidrofugado. Aquí lo que tenemos que evaluar es la capacidad que tenga el cuero de ser impermeable, que es la resistencia al agua o la impermeabilidad al agua. Entonces, ¿qué sucede? Les colocan un acabado, hay un tratamiento, lo cual hace que al momento de que puede ser por la lluvia o se puede mojar, no ingrese y se moje el pie. Entonces, ya tiene otra característica. Y aquí es la resistencia al agua o la prueba de impermeabilidad al material del corte en el calzado. Pero el objetivo es muy diferente a lo que hemos visto, ¿no? Entonces, el cliente te pide y a veces uno como, bueno, el fabricante no sabe, ¿no? A veces no le queda muy claro, pero tú lo puedes pedir. A la curtiembre le puedes pedir que el cuero tenga esta capacidad y te lo pueden dar. Pero ahí está. ¿Cómo tú sabrías de lo que te está diciendo es que está cumpliendo con esta característica? A través de esta prueba. Entonces, le pides a tu proveedor que cumpla esta prueba y cuando tú tienes ese resultado, pues sabes de que está cumpliendo esta característica y no vas a tener ningún problema porque al momento de fabricarlo y entregarle al cliente, estaría cumpliendo esta característica, obviamente pasando con la prueba bajo el valor y el requisito que te está pidiendo la norma, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría? Y a veces ha pasado, ¿no? José, de que no evaluaron, no lo evaluaron y después han fabricado el calzado y luego el cliente pide, quiero evaluar y ese material no cumple esa característica, no cumple. Entonces, ¿se dan cuenta? O es pérdida de dinero, es totalmente pérdida de dinero porque no está cumpliendo esa característica. Tendrían que volver a hacer otro calzado, ¿no?
Gracias, José. Gracias, Marita. Y justo están dejando varias consultas en el chat de la charla, y una de ellas es, bueno, voy a ir por el orden en que van preguntando. La primera es acerca de las punteras, si hay alguna manera de identificar las punteras, o entiendo que al momento de adquirirlas, ¿hay alguna norma en particular para adquirir las punteras? No hay una norma específica para adquirirla, pero generalmente cuando, bueno, aquí a nivel nacional aún todavía, bueno, no tengo conocimiento, la verdad, pero sí lo que hacen mucho es importar las normas, ¿no? Y, perdón, las punteras las importan y obviamente afuera, bajo sus procesos que ellos tienen, bajo el proceso que tienen de fabricación, pues le llaman punteras certificadas, usan ese término, pero es por su tipo de producción, ¿no? Entonces, en este caso sí es importante que la puntera cumpla estas características, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Puedo hablar? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carmelo Durán. Tengo experiencia bastante en lo que es calzado industrial y la pregunta era, la hidrofugación de un cuero netamente lo hace una curtiembre, ¿correcto? O sea, ahora, ¿cómo yo corroboro esa información de que cuántas horas No te tiene copié lo último. de La permeabilidad curtiembre. ese cuero, ¿no? Porque unos cueros de hidrofugación a 6 horas, a 8 horas y 12 horas. ¿Cuál sería la prueba? Porque no lo tuve tan claro. Ya, en este caso, por ejemplo, la norma ya te establece un tiempo, no es que sea 3 horas, 2 horas, si no me estoy equivocando, no tengo ahorita Ya. a la mano, a ver, un ratito, no sé si, ya. En este caso no tengo exclusivamente las horas exactas, no recuerdo ahorita, pero es la metodología. Si deseas, después te puedo alcanzar las horas exactas, pero eso ya está estándar. La norma te da una cantidad exacta de horas de exposición y tiene que cumplir el requisito que te da. Te da ahí un valor mínimo en porcentaje que no debes sobrepasar para que tenga esa característica, en este caso de ser impermeable, ¿no? Vamos a decir, te da un valor y el método de ensayo es donde expones la cantidad de horas. No lo tengo ahorita, no recuerdo exactamente, me podría estar equivocando, pero sí te podemos alcanzar después la cantidad de horas. Pero eso es básicamente la metodología. Lo que te pide es el requisito que no sobrepase la cantidad, o sea, que no debe ser mayor a una cantidad porcentaje. Y con eso estaría cumpliendo esa característica. Ahora, eso sí le tienes que pedir a tu proveedor que es de la curtiembre y ellos sí te pueden hacer, pero lo que le tienes que enviar es el requisito para que ellos lo hagan en función a eso. Así sería, Carmelo. Si deseas, te puedo pasar esa información para que quede más claro. Sí, Solamente Marita. necesitaríamos tus datos, Carmelo, para poderte indicar, pero es el requisito realmente que debe cumplir. Muchas gracias, Marita, por la respuesta, y muchas gracias al señor Carmelo Durán. Creo que, si mal no recuerdo, el valor era 60 minutos, creo que es lo que le pedía la norma para calzado de seguridad. Pero, claro, igual entiendo que a veces hay curtiembres o hay fabricantes que tienen un pedido en específico. Eso no quita que, si puedan evaluar su muestra, desean desarrollar nuevos productos siguiendo estas referencias, pueden también ensayar. Y es más, si la norma, digamos, les pide 60 y ustedes quieren mejorar su producto, pueden seguir evaluando y hacerlo mucho mejor de lo que le pueda pedir la norma. Eso nunca es un limitante. Ahí, siguiendo con las consultas, ahí tengo otra acerca de los zapatos, bueno, los calzados de seguridad que son importados, generalmente indica que vienen con un certificado. En nuestro país tenemos pruebas de laboratorio. Preguntan si existe alguna entidad que certifique este tipo de calzados. No, no tenemos, en este caso, eh,
sí, pues sí están ingresando al mercado tipos de calzados importados, ¿no? Lo ideal es que en este caso, si es que vamos a decir, ¿no? Si una empresa o una institución llegara a comprar y alguien lo está importando, lo debe mandar a un laboratorio, pero no tenemos una certificadora, ¿no? Porque puede venir con un requisito, pero hay que evaluarlo, ¿no? Al menos en algunas características. Y se ha pasado en algunos casos donde han mandado a evaluar y bueno, de hecho, se encuentran muchas cosas, o algunos que cumplen, otros que no cumplen, ¿no? Porque sí hay tiendas por retail que compran y ahora están tomando en cuenta en algunos casos que que cumplan características antes de hacer una compra. Y eso es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta. No solamente características generales, sino en base a las normas de requisitos. Bien, Marita, gracias. Y siguiendo con otras consultas, bueno, hay una consulta puntual con respecto al espesor en cuero. ¿La norma considera algún espesor en particular para los cueros, para los diversos tipos de calzado, para el de seguridad y protección? Ya, las normas de especificaciones no te dan un valor específico para los espesores, ¿no? Vamos a decir, del cuero. Sin embargo, en este caso, sabemos por el mismo, vamos a decir, dentro de la industria ya están establecidos algunos valores, pero no es que la norma te lo pida, para nada. Generalmente, pues vemos en calzados de seguridad, son mucho más gruesos, tienen valores alrededor de 2 milímetros, ¿no? Mucho más gruesos. Pero yo creería que mientras cumplas una especificación ya sea de desgarro, de tracción, este, y pudiendo ser el espesor más delgado, no habría ningún problema. O sea, aquí lo que debería cumplir es estas pruebas de fuerza, ¿no? Y podrías incluso ser un poco más delgado. Hemos visto, sí, hemos visto con valores de espesores mucho más delgados, de 1.7 hasta de 1.6, más delgados, que generalmente se usan un poco más para calzado de caballero y cumplen estas características, ¿no? Pero sabemos que dentro de la industria generalmente se usan alrededor de 2 milímetros. Bien, Marita, gracias por la respuesta. Y siguiendo con otra consulta, es con respecto a si en nuestro país también bueno, se debe cumplir con lo que con lo que son las normas ACTM en este caso. Ya. Gracias. No, de verdad, gracias por las preguntas, ¿no? Bueno, a nivel país, generalmente, o sea, nos estamos basando más en las normas ISO. De hecho, a través un poquito para explicarles, ¿no? En el Perú tenemos tenemos una institución que es la autoridad en el tema de calidad, que es el Instituto, ¿no? Nacional de la Calidad, INACAL. En este caso, dentro del INACAL hay diferentes áreas. Una de sus áreas o sus direcciones es la Dirección de Normalización, quienes a su vez están conformados por un grupo, ¿no? grande de comités de normalización. Dentro de estos comités de normalización son aquellos que elaboran normas técnicas. Entonces, siempre el fin de ello es homologar a las normas ISO, porque como bien les mencioné, las normas ISO tienen un uso a nivel mundial, o sea, en todos los países usan las normas ISO. Entonces, nuestras normas casi la gran mayoría son NTP ISO. ¿Hay algunas normas NTP? Sí, sobre todo las normas NTP de especificaciones de calzado que son propias en nuestro país, pero el resto de normas son homólogas a las normas ISO. Las normas ACTM son unas normas más de uso en Estados Unidos, un poco más comerciales, ¿no? Pero como país siempre nos estamos yendo hacia las normas ISO. Ahora,
¿Te puede pedir un cliente? Claro, te lo puede pedir un cliente, te puede pedir exclusivamente en Estados Unidos, sí, te pide generalmente las normas ACTM, también te piden normas ISO, ¿no? La idea es estandarizar mucho en este tema. En las normas ACTM sí existen una diferencia con las ISO. Los equipos son diferentes, hay características diferentes, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, para algunos métodos que ya lo vamos a ver, no en esta oportunidad, sino en otra charla, vamos a ver mucho en las pruebas, por ejemplo, de riesgo, de rigidez dieléctrica, que se trabaja mucho también, no solo con las normas ISO, sino también con normas ACTM, ¿no? Entonces, en ese caso sí, por ejemplo. Y eso para dejarles, para que tomen en cuenta ello, pero en su gran mayoría estamos viendo con las normas ISO y ya para que tengan un poco más claro cuál es el alcance de las normas ACTM. Bien, Marita, gracias. Y tenemos un par de preguntas más. Ahí es, si justo también con el tema de la norma para calzado de seguridad, preguntan si el calzado eléctrico, bueno, se sabe cuánto es el requisito que le piden a los calzados dieléctricos o cuánto es la carga que debe aguantar o resistir. Ya. Eh, Ahí hay varios requisitos según las normas ACTM y también está con la norma UNE. Ahorita no tengo el valor exacto, pero justo el día, si no me equivoco, José, corrígeme, el 27, creo, de noviembre vamos a realizar una charla Sí, exclusiva para esto, ¿no? Solo exclusivamente para estos temas. sí, Estamos a así una es. Creo que es el 24 de noviembre, si no me equivoco. Ya, sí, estamos a unas semanitas nada más de realizar, no llegamos ni a 2 semanas, vamos a hacer Sí, esa charla, pero igual, por favor, si es que nos puede dejar su número, ahorita no lo tengo a la mano, sí, el porque señor Wilber Lipa. sí, por favor, señor, déjenos por favor ahí sus datos para poderle indicar. De hecho, le comento, el CITECAL en breve, bueno, no en ese momento, esperamos sí en esperamos nosotros que en un mes y medio, un poquito alrededor de ello, ya vamos a comenzar a brindar servicios en este alcance, ¿no? Que es muy importante para nosotros. Y la verdad, es todo un impacto referente porque vamos a comenzar a trabajar desde las definiciones para que quede claro y por eso les vamos a invitar totalmente para que puedan participar en esta charla que se va a realizar en el marco del CONCITEC, que está realizando todos estos temas. Ahí lo vamos a hacer y la verdad que va a haber muchos cambios porque hemos visto que se confunden mucho las terminologías. Entonces, los vamos a invitar a todos, felizmente que tenemos todos sus datos, así que lo vamos a invitar a esta charla para que, para que pueda quedar muy claro, porque ahí tenemos varios temas con el tema de rigidez, riesgo eléctrico, hay varias características, un calzado eléctrico también, ¿no? Entonces, va a ser un buen tiempo exclusivamente, no quiero quitarle el protagonismo para ese día, pero igual el tener su dato nos va a ayudar mucho porque ahí le vamos a alcanzar esta información. Y nosotros esperamos, como le digo, vamos a ofrecer este servicio y estamos ahorita en proceso justamente con todo el tema de calibraciones, verificaciones que en nuestro país no hay bajo el tipo de alcance exclusivo. Hemos tenido que solicitar desde México un experto y bueno, también se ha adquirido un patrón exclusivo para las verificaciones y comprobaciones, dado el impacto que tiene este equipamiento que es un kilovoltímetro. Así es que de tal manera que buscamos siempre la confiabilidad de los resultados, que siempre lo menciono porque
el objetivo es justamente dar valores que sean cercanos al valor verdadero. Por eso es que tenemos que sumar todos los parámetros y ser muy exigentes para cada uno de ellos. No sale así tan fácilmente un servicio, sino tenemos que cerrar todo, y si no hay a nivel país, nos vamos a nivel internacional, pero ya muy pronto vamos a tener este parámetro. Y lo mismo también para el tema de resbalamiento. Sí sería bueno al final, José, si tienes ahí a la mano, indicar estos temas que van a ser muy importantes, que ya se vienen ya en una semana y media y una semana la siguiente también, para que puedan participar. Sí, con Gracias. todos los participantes, los próximos días vamos a compartir también información sobre las próximas charlas, tanto lo que es de los ensayos en temas dieléctricos como el tema de resbalamiento. Como ya tenemos sus contactos, le va a estar llegando tanto a su celular como a sus correos electrónicos la invitación. Y gracias, Marit, también por la respuesta. Y lo bueno es que estamos teniendo más preguntas de los participantes. Una de ellas es puntual con respecto al cuero hidrofugado. Preguntan si el cuero hidrofugado que se realiza en las curtiembres sigue algún tipo de proceso en particular o solo es ponerle una lámina de plástico encima. No, tienen todo un proceso, tienen todo un proceso, no solamente es colocar una lámina, tienen un proceso propio que colocan otros, componentes. No solo es eso. Entonces, sí vemos mucho que van evaluando porque van haciendo cambios, ¿no? Para ir mejorando y ser mucho más exigentes, ¿no? O sea, puedes tener un valor que te dice la norma, eh, ahorita no me acuerdo exactamente si es 20%, pero ellos quieren llegar al 5%, o sea, ser cada vez mucho más exigentes, y por eso van haciendo cambios al respecto. No solo es vamos a decir, esta característica, sino tienen componentes aditivos que le adicionan al propio cuero. Bien, Marita, y continuando con las preguntas, preguntan para el tema del ensayo de la resistencia a unión corte piso, principalmente en este caso, bueno, la prueba de despegue. Preguntan qué tipo de unión sería mejor, si es el inyectado, el vulcanizado, cuál es ¿hay algún tipo de unión que sea mejor o que resalte más entre ellas? Ya, miren, gracias por la pregunta, señor Luis. Mire, de hecho siempre preguntan cuál es el proceso más adecuado, el más recomendado que podríamos usar. Le comento que la verdad hemos visto, yo diría que lo mismo como las punteras, no importa de qué material, también les puedo decir, no importa de qué tipo de construcción es. Hemos visto calzados que han sido por un proceso cementado, pegado, que inclusive pueden llegar hasta 8 o 9 newton. Hemos visto en el caso, o sea, valores de separación, miren, que son muy altos, mucho más altos que los. Acuérdense que hemos visto que el valor mínimo es de 4 newton por milímetro, entonces estamos hablando del doble hasta un poco más. Vulcanizado, que llegan hasta esos valores de 9 newton. También, igual que el inyectado, también hemos visto lo mismo, ¿no? Que pueden llegar a esos valores, como que también hemos visto vulcanizados que llegan a valores de 1 newton, 2 newton por milímetro, o lo mismo que en el inyectado. Se debe justamente a que no hay un buen proceso, ¿no? Al momento de unir, ¿no? Puede ser que a veces el propio, en el caso del caucho, está muy crudo, la temperatura no fue la adecuada, la presión al momento de ocurrir la unión o el inyectado, ¿no? Entonces, a veces no necesariamente es que sea mejor uno o el otro. Tiene que ver mucho por el proceso. Lógico, a veces me dicen, ay, pero si lo hacemos cocido, ya con el cocido se acabó todo. Bueno, es que ya si haces cocido ya no aplicaría hacer la prueba, ¿no? Porque ya sobre, al final, si haces esa prueba, lo que estás evaluando es la rotura del material. O sea, sí lo puedes hacer, pero la fuerza que vas a arrojar es la fuerza de rotura del hilo, más no de la separación. Por eso es que no aplica en ese caso. Entonces,
La verdad que allí no podríamos decir es mejor hacerle este o este, ¿no? Simplemente es que haga un proceso adecuado. Muchas veces los fabricantes suelen irse al cocido, entonces ya con eso se aseguran totalmente, ¿no? Pero no quita lo otro, ¿no? Totalmente. Hemos hecho pruebas, hemos evaluado y para nada, no podríamos poderle decir, no, este es el mejor. Es el proceso. Igual como pasa con las punteras. Vamos a encontrar punteras de metal buenas, otras no, igual que las de policarbonato, que también hay muy buenas y otras quizás no, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo del material. Bien, Marita, gracias. Y continuando con las, bueno, últimas preguntas que nos están dejando, consultan en qué institución, al menos del país, se puede adquirir una certificación o pueden certificar sus calzados. Bueno, hasta el momento no tenemos alguna certificadora que pueda en este caso certificar el calzado. Nosotros esperamos que muy pronto las certificadoras se vayan animando a abrir estos rubros. Generalmente pues abren rubros en otros alcances, ¿no? Generalmente en alimentos, en diferentes otros productos, ¿no? Pero sí nos gustaría también que puedan abrir en estos tipos de calzado, ¿no? Que serían importantes. Entonces, ahí, esperando que lo puedan hacer. En un momento sí hemos conversado con alguna empresa que quiere trabajar con este tipo de certificaciones y esperamos de que lo puedan hacer. Bueno, hasta el momento no tenemos conocimiento. Si lo tuviéramos, vamos a estar indicando. Bien, y justo han puesto en los chats del, del grupo acerca de si los certificados no los saca la UNIO o la Católica. Creo que ahí sí nos podrías explicar cuál es la diferencia en los resultados que entrega un laboratorio o una certificadora. Claro, eso también es mucho que hay mucha confusión. Un laboratorio de ensayo emite informes de ensayo, ¿ya? Una certificadora emite certificación, en este caso unos certificados. A ver, el laboratorio hace el ensayo del producto y una certificadora lo que hace es usar la información de laboratorio e indica si el producto cumple o no cumple en función a una especificación. Eso es lo que hace una certificadora y hay una diferencia total, ¿no? Entonces, hay que tenerlo claro. A veces piensan y dicen, ah, mira, el laboratorio me va a entregar una certificación. No, el laboratorio no te entrega una certificación, te entrega un informe de ensayo, en este caso, de los resultados. En el caso de Citecal, entrega un informe de ensayo adjunto otro documento que es una carta que sí ayuda mucho al fabricante. No ponemos ahí cumple o no cumple, pero sí se coloca el resultado de la muestra bajo el parámetro que se está evaluando versus el requisito. Entonces, por ejemplo, si el requisito te dice no debe ser mayor a 105, no debe ser, claro, no debe ser mayor a 150 para el piso en abrasión y te sale 200. Dice que no debe ser más de 150. O sea, hasta 150 es el valor. Y te da tu resultado 200, entonces tú como cliente te das cuenta que no está dentro del parámetro que te está exigiendo, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, Marita, muchas gracias. Y ya la última pregunta para, bueno, hay una pregunta más que primero con la pregunta que tengo pendiente es acerca de si dónde se puede conseguir más información sobre los materiales de calzado de seguridad. No sé si en todo caso podrías comentarnos dónde pueden adquirir la norma de calzado de seguridad si están interesados para conocer más sobre los requisitos. Ya, en este caso, por ejemplo, las normas las pueden adquirir en el INACAL. ¿Les parece si, como tenemos ahí a todos en el chat, le vamos a pasar ahí el link para que ellos puedan acceder, pueden acceder en forma virtual y puedan acceder a la página web del INACAL para que puedan tener la norma, ¿no? Si quieren ellos tener la norma. Y bueno, y si
desean alguna consulta referente a algún requisito o algo de la norma, estamos nosotros para poderles atender, o si tienen alguna duda técnica o algún problema o algo, estamos para poderlos atender, ¿no? Entonces ahí ya conocen nuestros datos y estamos gustosos de poderlos atender. Gracias. Muy bien, Marita, gracias. Y ya la última pregunta, y para cerrar ya la charla de hoy, es acerca de si el mercado peruano exige algún tipo de certificación al calzado de seguridad, o si, bueno, en todo caso es obligatorio cumplir con el requisito o con las normas técnicas peruanas. Bueno, por el momento no. La verdad, en un momento se pensó, y bueno, vamos a ver a futuro, de que inclusive la norma de calzado de seguridad se convirtiera en un reglamento. Si se convirtiera en un reglamento, tiene que cumplirlo, ¿no? Pero aún estamos preparados para ello. Entonces, es como el etiquetado, ¿no? Ahorita, obviamente, cuando ya hay un reglamento, cuando existe un reglamento, tiene que haber alguien que se encargue de la supervisión y de la fiscalización. Entonces, la verdad sí es importante dar ese siguiente paso. Sí es importante. Ya en otros países, ¿no? En Europa ya lo han convertido aparte de un reglamento. A nosotros nos gustaría, pero aún no estamos preparados. Entonces, sí es importante dar por eso este siguiente paso, ¿no? Y para poder dar un calzado propio con esas características de función al uso. Como les vuelvo a decir, no es que cumplas con todo, porque todos los requisitos que te dicen ahí, sino que va a depender mucho del uso. Y eso es algo muy importante. ¿Cuál es el uso? ¿Qué requisitos va a tener? O sea, no es copy de todo lo que te dice la norma, sino es en función al uso. Hay que tener también mucha experiencia en eso, expertise para poder ver qué características. En este caso, si ustedes quieren, vamos a decir, consultar, tener un poco más tener claro este tema, también se pueden comunicar acá al CITECAL. Nosotros les podemos guiar, les podemos ayudar, les podemos indicar qué parámetros son los que pueden trabajar, dar inicio o ver cómo se encuentra su calzado, ¿no? Y dar estos pasos. Pero si no los damos, ¿cómo podemos dar el siguiente paso que es importante, ¿no? Para todos. Gracias. Bien, Marita, muchas gracias. Esas fueron todas las consultas. Y ahora doy paso a mi compañera Yuleis, ya para poder cerrar. Igual, todas las consultas que tengan que no hayan sido no se hayan podido atender ahora, pueden escribirnos a nuestros números telefónicos, a nuestros contactos, o incluso si se encuentran cerca, acercarse al CITECAL, al área de laboratorio, y con gusto le vamos a atender y darles toda la información que requieran. Sí. Bien, gracias por el pase, José. Bueno, igual agradecer a todos por la asistencia. Y por último, antes que se puedan retirar, les pedimos por favor, vamos a tomar una pequeña captura de imagen de las personas que han asistido a esta reunión virtual. Por favor, les pediría que activen sus cámaras, por favor. Señor Wilber, señorita Cindy, el señor Alex, creo que la mayoría son asiduos a las charlas, ya saben que esta es la dinámica final. Por favor, enciendan sus cámaras, vamos a tomar una pequeña captura. Bien, ahí están encendiendo. Señor Edinson, también si puede encender su cámara. Señora Ana, señorita Brigitte también, señor Paul, Félix, señor Wilmer, sí. Enciendan por favor sus cámaras. Vamos a realizar la toma. Igual esto lo van a ver en el canal de difusión. Creo que la mayoría está ahí, así que por si acaso. Enciendan por favor sus cámaras para poder hacer la toma. Señor Wilber. Y ya está. Ok. Bien, entonces mientras que están encendiendo las cámaras, recordarle que esta grabación, todo esto ha sido grabado, como pueden darse cuenta en el Zoom. Les vamos a compartir si quieren repasar algo, algún punto, alguna consulta. Vean la grabación, la van a publicar yo creo que mañana en el canal. ¿Sí? Bien, entonces vamos a realizar la toma en 1, 2, 3. Ya está. Listo. Bien, listo, señores. Entonces,
Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Muy buenas noches. Buenas noches, Marita José. Buenas noches. Gobierno del Perú.